¿Cuándo es el momento de empezar a invertir? ¿Cuándo es el momento de empezar a emprender? ¿Cuándo es el momento de dejar de hacer cursos, másters o lo que sea y ponerse a trabajar? Todo esto está relacionado y en el podcast de hoy vamos a hablar de todo esto. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 195 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Y para empezar el podcast de hoy, hablarte de la Academia de Quiero ser rico. Este mes en la Academia de Quiero ser rico no tienes un curso, sino que tienes dos. El primero, el curso de fotografía de stock, y el segundo, el curso de cómo construir tu primera página web. Así que en total ya tienes 13 cursos disponibles, que son aproximadamente unas 35 horas de formación, con recursos para descargar, con acceso a un grupo privado en Telegram, con tutorías conmigo para resolver cualquier tipo de dudas, y todo esto por solo 6 euros al mes. Así que antes de empezar el podcast de hoy, déjame que te cuente un poco más sobre este último curso, el curso de cómo construir tu primera página web. Ya te conté un poco la semana pasada. Este curso son 13 clases y hoy solo te quería hablar principalmente de la primera clase de estas 13. En esta primera clase revisamos diferentes tipos de páginas web y no desde un punto de vista técnico ni nada de esto, sino desde el punto de vista de diferentes ideas de negocio. Aunque no estés muy interesado en construir tu primera página web, o al menos no en aprender a hacerlo, sí estoy seguro que esta clase te va a resultar más que interesante. Y estoy seguro que saldrás de esta clase al menos con un par de ideas que quieras poner en marcha. Y en este curso, en la última clase, en la clase número 13, también hablaremos de otro tema que se sale un poco del contenido propio del curso y es sobre SEO. Cosas que podemos hacer con nuestra página web para mejorar el posicionamiento. Bien, pues dicho todo esto, vamos ya con el tema principal de hoy. Cuando te has pasado desde los 5 años, seguramente antes de los 5 años, hasta como mínimo los 16 o seguramente más allá de los 22 años dentro del sistema educativo, es complicado salir de ahí. Es lo que conoces, es lo habitual y al final es normal tener miedo. Miedo a lo que pueda haber en el exterior. El que los colegios y los centros educativos sean una especie de cárcel, o mejor dicho, de una zona segura en la que cierta información o ciertos debates no pueden entrar, pues tampoco ayuda mucho. Pero este no es el tema de este podcast. Ni tampoco yo lo voy a solucionar. Esto ya es un debate que dura más de 100 años. El nombre del podcast de hoy se llama Que la formación no sea tu actividad principal. ¿A qué me refiero que la formación sea tu actividad principal? Si eres estudiante ya lo sabes, eso es tu actividad principal. Igual que si no tienes trabajo y te pasas el día intentando aprender cosas nuevas, es eso precisamente tu actividad principal, la formación. Pero en este capítulo, en el capítulo de hoy, no me quiero referir a esto exactamente, aunque también, pero no a esto precisamente. Es que si no contamos tu empleo, si no contamos tu trabajo, que al final estás la mayoría de tu tiempo, es el resto del tiempo. ¿A qué dedicas el resto de las horas de tu día? Te pasas el día en modo formación, es decir, te pasas el día leyendo libros, o escuchando audiolibros y podcasts, o viendo formación en YouTube, en Telegram, en redes sociales, buscando información y haciendo cursos diversos. Eso me refiero como que la formación sea tu actividad principal. Sin contar eso, el tiempo que pasas trabajando, pues es que la mayoría de tu tiempo te pasas intentando aprender cosas nuevas. Con eso me refiero a que la formación no sea tu actividad principal o que sea tu actividad principal. Sé que tienes miedo de volverte al otro extremo, al extremo de esa gente que se conforma o que simplemente se ha acomodado. Te comparas con ese compañero de trabajo o ese conocido o ese familiar que lleva 30 años haciendo lo mismo. Lleva 30 años haciendo el mismo trabajo y aún sigue siendo un incompetente. 30 años repitiendo lo mismo y por favor no le cambies nada, porque esa persona ya no es capaz de adaptarse a los cambios. Y tú tienes el miedo de que si dejas de aprender te puedes pasar al otro extremo y convertirte en esa persona que tanto odias. Esto creo que ya te lo había contado. Yo cuando decidí que había terminado mis estudios,
pues no quería estudiar, no quería pasarme delante de un libro ni un minuto más. Y tuve una actitud muy radical y me pasé como 1 año y medio o casi 2 años en volver a querer aprender cosas nuevas, a volver a querer formarme. Sé que el haber pasado por una consultora de estas en las que si haces menos de 80 horas a la semana ya es una excepción, pues eso tampoco ayuda. Y en mi caso ni siquiera tenía contrato, sino que estaba como becario. Pero eso ya es otro tema. Pero hoy no me quería centrar en esto, sino en pasar de la parte de la formación a la acción. Es posible que a ti te haya pasado lo mismo cuando dejaste tus estudios y empezaste a trabajar, que estabas asustado. O puede que tu caso fuese muchísimo más natural. Ya combinabas estudios y trabajo, o empezaste con unas prácticas y después te contrataron y el resto pues ya es historia. Pero este podcast y hoy no te quiero hablar de eso, de tus estudios y de tu primer trabajo, sino de tu primera inversión. Si te pasas horas escuchando podcasts, viendo vídeos, leyendo libros o leyendo blogs y te conoces historias como la de los tulipanes en la Holanda de 1635 o la historia de la Compañía de los Mares del Sur y cómo Isaac Newton perdió un montón de dinero y no quiso saber más nada de bolsa, pero al final del día tu dinero sigue en tu cuenta y no tienes ni fondos de inversión, no tienes inmuebles, tampoco has montado ninguna empresa o creado ningún negocio. Y precisamente de todo esto es de lo que te quería hablar hoy. Recuerda que en la Academia de Quiero Ser Rico tienes cursos sobre fondos de inversión, sobre el curso de fotos de stock, el curso de páginas web. Bueno, sigamos con el tema. Yo lo sé lo que piensas, sé que no es el momento, que todavía no estás seguro, que tal vez cuando leas el siguiente libro, hagas el siguiente curso, o el próximo mes, cuando la situación financiera esté un poco más clara, será el momento de empezar a invertir, el momento de tomar esa primera acción. Lo siento, pero eso no va a pasar. Siempre habrá un nuevo libro, y nunca sabrás si la próxima semana, el próximo mes o el próximo año la situación económica va a ser mejor o va a ser peor que el día de hoy. Así que déjame que te haga 2 recomendaciones. La primera, empieza lo antes posible. No lo demores más, empieza lo antes posible. Y la segunda recomendación, asegúrate que tu primer intento no sea el último intento. Si estamos hablando de inversión y tienes ahorrados, no sé, pongamos el ejemplo de 3.000 euros. No inviertas hoy los 3.000 euros. Es posible que ganes, es posible que no ganes y es posible que lo pierdas todo. Lo que debes hacer es asegurarte que este primer intento no sea tu último intento. Así que no inviertas los 3.000 euros. Invierte 1.000 como máximo. Incluso te recomendaría que no invirtieses en esta primera vez más de 300 euros. Seguramente una de las claves por la que todavía no has invertido puede ser que no hayas tenido el valor de hacerlo. Pero la otra de las claves, y seguramente la más importante, sea la parálisis por análisis. Y la verdad es que hay tantas opciones, miles y miles de fondos de inversión, y mucho más si tenemos en cuenta los ETFs. ¿Cuál es el mejor? ¿En cuál debo invertir? ¿Cuál será el sector más beneficiado durante el próximo año o la próxima década? Y te pasas horas y horas investigando para tener todos los datos. Pero eso es imposible, nunca vas a tener todos los datos. Y por otro lado, seguramente que cada vez descubres una nueva posibilidad, una nueva alternativa que no habías tenido en cuenta y al final tienes que volver a analizarlo todo. Hay veces que ya estás decidido entre solo 2 opciones, que estás pensando entre una de las 2 y al final lo que haces es investigar un poco más a ver si por fin me decido. Y después lo que descubres es que ninguna de las 2 opciones es la mejor estrategia. Así que vuelta a empezar. Si hoy solo te vas a quedar con una cosa, quédate solo con esta. Se aprende más en un mes practicando con dinero real, aunque este dinero real solo sean 100 euros, que un año leyendo libros. Déjame que te ponga un ejemplo. Sé que es un mal ejemplo, pero seguramente sabes que los mejores empresarios, o al menos los que empezaron desde más bajo, no tienen un MBA, un MBA, como lo quieras llamar. Casi seguro que no tienen una formación universitaria, al menos no una de finanzas o de gestión de empresas. Incluso es muy posible que no terminasen sus estudios, pero ahí están, dominan la contabilidad real de su empresa, dominan aspectos relacionados con las relaciones laborales y los recursos humanos,
conocen la normativa del sector y conocen miles y miles de trucos, y muchos de ellos que seguramente no encuentres en ningún libro, incluso algunos que podemos llamar poco éticos o incluso ilegales. ¿De dónde aprendieron todo esto? Pues en el día a día, prestando atención a lo que les salía bien y evitando lo que les salía mal. Y eso sí, actuando, sobre todo actuando. Y sí, esta gente, que incluso en algunos casos la podríamos considerar de ignorantes, esta gente también estudia. Pero estudia de otra forma, aprende de sus errores y observa lo que hace bien la competencia. Y una cosa más, nunca dejes de estudiar, nunca dejes de aprender. Y ahora mismo puedo aprovechar la ocasión para venderte la academia. No soy un experto en marketing ni pretendo serlo, pero sí me gusta prestar un poco de atención a estos momentos. Y en este podcast, que aunque no está relacionado con marketing, algo se puede aproximar, pues de vez en cuando te haré dando algunas pinceladas de estas técnicas o de estas cosas. Venga, sigamos con lo que te iba a contar. Cuando yo terminé oficialmente mis estudios, que fue al año siguiente de terminar la universidad, pues lo que hice durante ese año fue lo que a día de hoy se pueden llamar 2 posgrados. En aquel momento la normativa era diferente y al menos uno de ellos era un curso bastante más fácil, bastante más sencillo de lo que es a día de hoy. Incluso en mi caso me habían convalidado una parte importante. Yo ya estaba cansado de libros y de aprender más cosas y de todo esto. Y al final, como te conté antes, ya estaba cansado de todo esto y no quise saber nada de aprender nada nuevo. En mi caso, con las inversiones, no me pasó lo mismo, ya que empecé de una forma muchísimo más natural. Es decir, que empecé poco a poco sin saber lo que hacía. Y empecé con un dinero que no sabía qué hacer con él. Y la alternativa que tenía era que me lo iba a gastar antes o después en alguna cosa, en alguna tontería. Así que ese dinero ya estaba perdido. Y como ya estaba perdido, me daba igual invertirlo que esperar a que lo gastara. Así que qué mejor alternativa que invertirlo y aprender a invertir. E incluso si tenía suerte, o al menos es lo que pensaba yo en aquel momento, al menos si tenía suerte, pues sacaría más dinero, sacaría mejor rentabilidad o sacaría más dinero por este poco dinero que tenía yo ahorrado. Pero en el momento de dar un paso más, a la hora de emprender, eso sí que me costó muchísimo dar el paso. Y ahí sí tuve muy fuerte esa parálisis por análisis. El encontrar esa idea que encajara perfectamente conmigo y en querer evitar todos los errores posibles. Y créeme, eso sí que fue un gran error. Mi recomendación es que empieces con cualquier cosa. Que simplemente te mantengas ocupado. Te mantengas ocupado haciendo y aprendiendo cosas y aprendiendo solo lo que necesitas aprender. Solo lo que necesitas para dar el siguiente paso. Por ejemplo, si quieres hacer una página web y no sabes cómo hacerla, no necesitas saber de marketing digital, no necesitas saber de SEO o no necesitas saber de programación HTML, CSS o PHP. Solo necesitas hacer una web. Y cuando ya la tengas, cuando la hayas construido, ya puedes ir al siguiente nivel y ya puedes aprender lo siguiente que necesites. Pero no necesitas aprender todo esto a día de hoy. Solo construir tu primera página web. Y con todo esto llegamos al final del podcast de hoy. Así que recuerda que si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y que tengas un maravilloso día.